El día de ayer, la verdad es que no dejé de sorprenderme cuando leí una nota en la que hacía referencia a una declaración de El Bronco. Decía que en Nuevo León en el último año se disminuyeron los delitos en un 40%. Y luego escuchamos al delincuente Peña Nieto y luego escuchamos a Osorio Chong y los escuchamos a todos los políticos. Y todos tienen el mismo discurso, el decir que ya la delincuencia es cosa del pasado. Pero incluso hasta los delincuentes de cuello blanco de la Coparmex dicen que se equivocaron en apoyar la estrategia de seguridad y que están pidiendo incluso que, por favorcito, la Secretaría de Gobernación deje de tener la responsabilidad de la seguridad pública porque ha sido un desmadre. Y en relación a esto aparece publicada una nota en Proceso de Jesús Cantú que habla sobre esto, sobre la inseguridad. Y miren los datos, porque pues los datos son los que contradicen las palabras de estos malnacidos del gobierno. Escuchen ustedes. La inseguridad al tope. La madrugada del 30 de septiembre, el país fue sacudido por la muerte de 5 soldados en Culiacán, Sinaloa, en una emboscada que tendieron aproximadamente 60 integrantes de un cártel contra un convoy militar que transportaba a un capo herido a un hospital. El ataque evidenció el poderío de los grupos de la delincuencia organizada, la debilidad del Estado para garantizar la seguridad, incluso la de sus propias Fuerzas Armadas, y desde luego el peligro constante en el que vive la población, pues aunque no hubo víctimas civiles, el riesgo existe. La condenable agresión, en la que además 17 soldados resultaron heridos, no es un hecho aislado, sino la manifestación más grotesca de la creciente inseguridad que vive el país desde septiembre de 2014. Esta violencia se ha recrudecido en el presente año. Las cifras oficiales revelan esta tendencia. En 2014 se perpetraron 20.010 homicidios dolosos. En 2015, 23.063 y en los primeros 7 meses de este año, 12.376. En julio, la cifra llegó a 2.073, la segunda más alta desde agosto de 2012. Hasta el último día de julio, son escalofriantes los saldos de esta guerra contra el narcotráfico, declarada en diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón. 197.225 homicidios dolosos, 121.923 durante el sexenio calderonista y 75.302 en el de Enrique Peña Nieto hasta julio de este año, amén de 215 militares abatidos por la delincuencia organizada, 158 con Calderón y 57 en el actual, y 87 alcaldes asesinados. Vaya dato. Paralelamente, el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas de México es alarmante y según los expertos puede evidenciar ejecuciones sumarias, sistemáticas. El ejército mata a 8 presuntos delincuentes por cada uno que deja herido. La situación es peor en la Marina, un herido por cada 30 muertos, cuando en todas las guerras que se han librado en el mundo desde los años 70, la relación es de un muerto por cada 4 heridos. El resultado es obvio. El Índice Global de Paz 2016, indicador elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, ubica a México en el lugar 140 de una lista de 163 países analizados, lo que significa que se encuentra en un bajo estado de paz, muy cerca del grupo de naciones con índices de paz muy bajos, donde se hallan Siria, Afganistán e Irak, entre otros. Datos publicados por el periódico Reforma indican que los homicidios dolosos cometidos entre enero y julio en cada uno de los últimos 5 años son: en 2012, 12.883, en 2013, 10.980, en 2014, 9.317, en 2015, 9.613 y en 2016, 12.376. La tendencia a la baja era clara y notoria hasta 2014. Pero a finales de dicho año se produjo una inflexión y ahora va hacia arriba. Al analizar los primeros 6 meses de este año, se ve que en enero hubo 1.551 homicidios, inferior al promedio mensual de este sexenio, que es de 1.711, pero en julio ya había aumentado a 2.073, que se encuentra por arriba de los 2.032 que se promediaron en la administración de Calderón. Vaya.
Y como siempre sucede, junto a los delitos de alto impacto también suben los llamados delitos comunes. El pasado miércoles 5, Reforma difundió a partir de 2015 se desató un alarmante incremento de robos a los camiones de carga en las carreteras mexicanas. De acuerdo con cifras difundidas por la Cámara Nacional de Transportes de Carga, Canacar, el promedio semanal de robos de 2014 fue de 11.8, en 2015 de 20.5 y en lo que va de 2016 de 30. Además denunció que 95% de los robos eran con violencia y que en 50% de los casos no recuperan ni el tractocamión ni el remolque. Los expertos consideran que, según las tendencias, este gobierno puede llegar a rebasar la cantidad de homicidios dolosos del sexenio anterior, ya que en lo fundamental permanece invariable la estrategia de combate a la delincuencia organizada, mantener a las Fuerzas Armadas en las calles para enfrentar la violencia delictiva, reforzar la presencia de las agencias federales en los estados donde hay brotes de violencia, lo que volvió a ocurrir, por ejemplo, en la respuesta a la agresión en Sinaloa, y enfocarse a la aprehensión de capos. En este rubro, el gobierno presume que ha abatido o encarcelado a 100 de los 122 jefes del narco detectados al inicio del sexenio. Pero esto no ha disminuido la inseguridad. Son los resultados de los primeros 2 años de gobierno. Si los resultados de los primeros 2 años de gobierno permitían al presidente y su gabinete de seguridad suponer que iban por buen camino o por camino correcto, lo sucedido en los últimos 2 años muestra que no es así. Si los acontecimientos de Iguala, donde desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, o los civiles ejecutados en Tlatlaya por los militares muestran los abusos del Estado mexicano y la facilidad con la que recurre a las ejecuciones extrajudiciales, los ataques a las Fuerzas Armadas, como la emboscada en Culiacán y el helicóptero militar derribado en Jalisco, el 1 de mayo de 2015, evidencian su vulnerabilidad. Sin embargo, hasta hoy la respuesta del gobierno mexicano no difiere de la que ha tenido en el pasado. En el caso de los abusos, elige proteger a los efectivos hasta niveles de impunidad y aferrarse a verdades históricas. Y en el de las agresiones, se ha conformado con prometer que va con todo contra las bestias criminales que perpetraron la emboscada. Estas acciones se convierten en un círculo vicioso que detona precisamente la escalada de violencia e inseguridad que vive el país desde hace ya casi 10 años, producto del empecinamiento y la terquedad de los últimos 2 presidentes mexicanos. La espiral no parece tener fin y el actual gobierno, como durante 6 años lo hizo el anterior, mantiene su política pese a los nefastos resultados, mientras la población mexicana padece las consecuencias de esta infructuosa guerra en la que todos perdemos. Y pues a menos que haya alguien que venga a desmentir los datos, pues yo no veo dónde, con cifras oficiales se está hablando, pero si vienen a desmentirlos, pues yo no veo dónde podrán decir que la estrategia del delincuente Peña Nieto, que fue la misma del delincuente Calderón, va a funcionar y que la seguridad en el país está recuperando el rumbo. Eso no es cierto. Aquí están los datos. Y sobre los datos, pues una vez más, se quedan chatas las palabras bobas de los dos delincuentes, Peña Nieto y Calderón. Saludos, compas.